A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Alguna vez un muchacho neoyorquino que había nacido a finales del siglo XIX y que pertenecía a una humilde familia, logró llegar al colegio y allí se preparaba para alguna vez poderse hacer profesional. Pero aquel joven era díscolo, indisciplinado, iconoclasta, y al final descubrió que no le interesaba nada de lo que en el colegio aprendía, y que toda su alegría era leer y seguir leyendo, en especial literatura rusa, sin atender los deberes colegiales. Entonces fue expulsado del colegio y empezó una vida errante y aventurera, donde desempeñó todos los oficios posibles e imposibles. En medio de esa vida descubrió su otra gran pasión: las mujeres, el amor, el sexo. En otras palabras, ese hombre, que se llamaba Henry Miller, descubrió la pasión por la pasión. Pasión y literatura, literatura y mujeres, sexo, vida, desenfreno, lucha contra los convencionalismos y moralismos atrofiantes. Esa fue su huella en el... Las principales noticias del día. Titulares. La ONU exige medidas urgentes por desaparición de 4 menores en Guayaquil. El Ministerio de Energía da primer paso para concesionar el campo petrolero Sacha. Municipio de Quito avanza con la implementación de la tercera placa. En política internacional, un 2024 complejo, parte 1. Los editoriales serán de Alberto Dajic. Aprendí otra cosa. Noticias del día. La ONU exige medidas urgentes por la desaparición de 4 menores en Guayaquil. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado el 24 de diciembre de 2024 exigiendo al Estado ecuatoriano la adopción inmediata de acciones para localizar y proteger a los 4 menores desaparecidos en Guayaquil el 8 de diciembre. El comité solicitó al Estado ecuatoriano implementar medidas urgentes para garantizar la búsqueda y la protección de las personas desaparecidas. Entre estas acciones destacan la localización de los jóvenes y la protección de las pruebas relacionadas con su desaparición. Además, exige que el Estado entregue una respuesta oficial al comité, la cual será evaluada para determinar si cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Los familiares de los 4 menores desaparecidos han denunciado actos intimidatorios por parte de la policía y posibles interferencias del Ejecutivo en la investigación. Los menores desaparecieron el 8 de diciembre tras ser detenidos por hombres vestidos de militares cerca de la base aérea de Taura. Videos de seguridad muestran cómo los jóvenes fueron subidos a una camioneta militar, aunque las autoridades sostienen que posteriormente fueron liberados. Esta versión ha sido rechazada por los familiares, quienes exigen un debido proceso y denuncian que no se respetaron los protocolos al tratarse de menores. Las familias han interpuesto un recurso de habeas corpus para que el caso sea tratado como una desaparición forzada. El comité también recordó al Estado que debe actuar de manera inmediata en casos de posibles represalias, destrucción de pruebas o amenazas relacionadas con la investigación. En caso de situaciones críticas, las autoridades deben informar con urgencia al organismo internacional. El Ministerio de Energía da primer paso para concesionar el campo petrolero Sacha, a través de un acuerdo ministerial firmado el pasado 26 de noviembre, pero que se publicó este 23 de diciembre de 2024, la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, dio el primer paso para que inicie el proceso de concesión del campo petrolero Sacha. Un consorcio formado por Amodaimi Oil, subsidiaria de la gigante estatal china Sinopec, y por Petrolia Ecuador, filial de la canadiense New Stratus de Energy, presentó una oferta para el desarrollo del campo Sacha, que incluye el pago anticipado de $1.500 millones al Estado ecuatoriano. Operado por Petroecuador, Sacha es ahora el campo petrolero más grande de Ecuador, con una producción de 77.000 barriles diarios en lo que va de 2024. Le sigue Auca
con 74.000 barriles diarios. La propuesta del consorcio interesado, además de los 1.500 millones de dólares de anticipo, incluye inversiones para el desarrollo del campo por 1.716 millones de dólares que se irán haciendo anualmente durante los 20 años de la concesión. El consorcio también cubriría los costos para mantener la producción actual, que son de 160 millones de dólares al año. Con la concesión se proyecta que la producción de Sacha llegue a los 100.000 barriles de crudo al día. El Estado se quedaría con el 80% de la renta petrolera y el consorcio con un 20%. Para que la concesión se pueda concretar, primero Petroecuador debe devolver el campo Sacha al Ministerio de Energía y Minas. Municipio de Quito avanza con la implementación de la tercera placa. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, revisó el proyecto de ordenanza del dispositivo electrónico de identificación vehicular DEIF, conocido como la tercera placa. Esta iniciativa busca optimizar el registro y la gestión de la información de los vehículos en el distrito metropolitano con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y eficiente. Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que este dispositivo integrará tecnología avanzada que permitirá almacenar y gestionar todos los datos de un vehículo. La implementación del DEIF pretende que no solo se mejore la identificación precisa de los vehículos matriculados en el distrito, sino también optimizar la planificación del tránsito. Con el conocimiento de las rutas más utilizadas, las autoridades podrán reforzar la señalización, implementar sistemas de control más eficientes y reducir la congestión vehicular, un problema recurrente en la ciudad. El dispositivo funcionará con tecnología de identificación por radiofrecuencia que cumple con la norma ISO 18000. Este sistema permite distinguir y rastrear objetos a una distancia de hasta 12 metros mediante antenas lectoras ubicadas estratégicamente. Además, incluye un código QR para una verificación rápida y segura. En cuanto a la protección de datos, el proyecto ofrece el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en el Ecuador. El uso de la información sería exclusivo para mejorar la gestión del tránsito, realizar revisiones técnicas vehiculares y fortalecer la seguridad vial, dice el texto que será analizado. El proyecto de ordenanza será sometido al trámite correspondiente en el Pleno del Consejo Metropolitano para su eventual aprobación. Entrevista del día. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Mario Pazmiño, analista de seguridad y defensa. Tema: investigación por desaparición de 4 niños en Guayaquil. Creo que debemos de partir de una cosa que es importante. Creo que hay una desinformación total por parte de medios de comunicación, por parte de la misma ciudadanía sobre el hecho que estamos analizando. Y esto me permito decir porque el día de ayer yo elaboré una línea de tiempo en base a los diferentes sucesos que vieron presentándose, o se han presentado y han sido reportados, y pues esa línea de tiempo determina con exactitud cómo se fueron dando todos estos eventos. Pero la desinformación comienza desde el mismo del pronunciamiento por parte del ministro de la Defensa. Claro, es que es contradictorio, ¿no? Todos los pronunciamientos que se han dado, a la final es como un rompecabezas que uno va armando. Sí, el ministro de la Defensa da primero una declaración que dice que no han sido capturados por los militares y que eso corresponde a una acción del crimen organizado de las bandas delictivas. Al otro día sale el ministro de Defensa a decir que sí le han capturado, que es lamentable que les hayan capturado, pero que se han capturado unas 2 patrullas, una patrulla. ¿Qué es lo que no se le dice a la ciudadanía? Perdón, el ministro también dice que le capturan mientras en el mall del sur, iba pasando las camionetas con los militares y que los militares observan que están realizando un asalto unos jóvenes a una persona. Y descienden y capturan. Completamente equivocado el señor ministro. Es lo que me extraña, que un funcionario, sabiendo que los hechos, no lo diga. ¿Cuáles son los hechos reales? Los hechos reales es que sí,
Esta era una patrulla de acompañamiento de un vehículo hacia la aduana, que aproximadamente a las 9 de la noche pasa por el sector del Mall del Sur, y ahí la ciudadanía hace parar a esas camionetas. Hacen parar a las camionetas y proceden a indicarles que están asaltando, que están robando. Desembarcan y proceden a capturar a esas personas. De tal manera que a esa misma hora, otra persona que no había sido capturado, porque 3 son las personas capturadas, es entregado por un ciudadano, indicando que también estaba dentro de ese grupo de personas que estaban asaltando. El incidente es por asalto, no es por ninguna otra cosa más. El procedimiento es el adecuado en la toma de los detenidos. Lo que no es adecuado es que comiencen a vejar a esas personas en la camioneta. Eso no es el procedimiento adecuado que debían haber tomado ese personal militar. Sin embargo, desde el Mall del Sur, hasta el sector de Taura, existen exactamente 40 minutos, 36.7 kilómetros. Y durante este desplazamiento, esas personas son abandonados. ¿En dónde son abandonados? Son abandonados los menores de edad en la ruta que va entre la carretera que va desde Durán hacia la Virgen de Fátima y la carretera que va desde esta anteriormente descrita hacia el sector de la parroquia de Taura. Ahí son abandonados, según las versiones de diferentes fuentes. ¿Qué versiones? 4 versiones. La versión del morador de la parroquia Taura, que presta un celular y le llama al padre para indicarle que están ahí sus hijos. La versión del hijo, que indica que son abandonados por los militares, que les han golpeado, que les han ultrajado. La versión del padre, que pregunta en dónde están y dice que están en el sector de Taura, y les dice que porque está muy lejos, e inmediatamente da aviso a la Policía Nacional, porque tiene un familiar en la Policía Nacional, para que vayan a ubicarlos y rescatarlos, y no encuentran a nadie. Y posteriormente a eso, pues manifiestan que el padre de familia también nuevamente toma contacto con esta persona, y todo esto se da en el sector de la parroquia de Taura. No se da dentro de la base militar, como dicen algunos miembros de derechos humanos y otros medios de comunicación, que las vestimentas o la ropa se encuentran en la base de Taura. No se encuentran en la base de Taura, ni tampoco esas personas ingresan a la base de Taura. Pero que así en esa zona sí llama la atención, ¿no? Que les hayan llevado a los menores de allá. Sí, completamente de acuerdo. Ahí hay otras declaraciones del ministro más confusas todavía, porque se acuerda, el ministro dice, sí, ¿sabe qué? Se dieron cuenta de que no tenían armas, eran menores de edad y no habían matado ni hecho ningún daño a ninguna persona. Entonces, la pregunta aquí que yo me formulo es lo siguiente. Si en un hecho delictivo, porque así inicia toda esta operación, en un hecho delictivo no hay consecuencias lamentables, no hay porte de armas, ni hay ninguna situación, entonces lo que tenían que hacer es soltarles. No, señor, el procedimiento estaba bien hasta la captura, no el resto de cosas que hicieron mal. Tenían que coger a esas personas y entregarles en la Policía Nacional y fin del problema. No tenían que hacer nada más, pero no proceden así y se causa un problema mayor. Pero aquí hay otras cosas. Por ejemplo, lo de la ropa es una desinformación total. Se dice que los militares no fueron a rendir declaraciones y que se acogieron al silencio. Señores, los 16 militares han rendido declaraciones. Y los 16 militares entregaron voluntariamente todos sus celulares para que puedan ser cotejados pericialmente. Por lo tanto, no existe esta desinformación indicando que los militares quieren tapar este tipo de incidente. Se habla de parte de los derechos humanos rápidamente de que hay una desaparición forzada. ¿En dónde está la desaparición forzada? Si esas personas llaman
a los familiares e indican que están en Taura, en la parroquia de Taura, y están con vida y están con una persona, un testigo, ahí en esa zona. No es uno, sino son varios testigos. Entonces no hay un mal procedimiento, sí, que deberían haberse justificado. Pero hay otra cosa interesante que no se toma en cuenta. Se dice claramente por parte de este funcionario o de este vecino de la parroquia de Taura, que ahí están gente en motos, que son de la mafia. Y posteriormente, luego de la segunda llamada, le manifiesta al padre que se los llevaron la mafia. No se llevaron militares. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Oswaldo Landazuri, analista económico. Tema: perspectivas económicas para Ecuador. A ver, yo creo que es una arista del análisis económico, ¿no? Es decir, la arista fiscal. Ahora mismo estamos viendo a Brasil con serios problemas de sostenibilidad fiscal, una vez más con un déficit que rodea el 10%. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales nosotros, Milton, si bien vamos de gobierno en gobierno aumentando impuestos, haciendo que la sostenibilidad fiscal sea el fin último que tienen las autoridades, pues no se arregla la otra parte de la ecuación, es decir, el gasto. Entonces, si bien el Fondo Monetario te da plata, fundamentalmente te ha dado plata para que le pagues plata. En términos generales, lo que yo he visto, pues es un año que va a tener un desempeño económico muy pobre, en crecimiento me refiero, y eso te dará cuenta que la macroeconomía nunca le siguió a la microeconomía, es decir, al bienestar de las personas. La gente lo que ha sentido es menos plata en el bolsillo, no hay cambios en aspectos de inversión, por ejemplo, en seguridad, que era lo que se había ofrecido. Habrá que ver cómo termina el déficit. Yo estimaría que ese déficit termine en un 3%, tal vez un poquito más del Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia, pero la mala noticia es que este modelo que prioriza el equilibrio fiscal no está logrando hacer que tú crezcas. Entonces, cuando tú no creces, realmente lo que se pone en duda probablemente sea la sostenibilidad de ese modelo económico, porque va a llegar otro político y te va a decir, bueno, hay que bajar el IVA, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente no está sintiendo que realmente eso le llega a los bolsillos. Ahora, hablando de crecimiento, este año sin duda hay una contracción, un frenazo de crecimiento. De hecho, las mismas proyecciones se quedaron cortas de lo que podría ser el crecimiento del Ecuador en este año. Y creo que se debe mucho al tema inseguridad y al tema apagones. Sí, es correcto. Y acuérdate que hubo un actor que fue el que nadie le hizo mucho caso, que era el Banco de América, que decía que íbamos a decrecer menos 1,4, y realmente yo creo que va a ser el que más se aproxima al crecimiento económico del Ecuador. Ahora, yo insisto, Milton, que no creo que es un asunto coyuntural solo por la seguridad, que bueno, no es coyuntural, es profundo, pero los apagones sí podría decirse que es algo específico y tal vez relacionado con un periodo del año. En términos generales, si tú subes impuestos, si tú retiras liquidez de la economía y no la devuelves con la misma velocidad, sobre todo a través de inversión, pues probablemente es el elemento que más conspira contra el crecimiento. Es decir, tú lo que haces es retirar plata de los bolsillos, y con eso lo que vimos del segundo trimestre es que hubieron dos caídas bien significativas para ese menos 2,2 del segundo trimestre. Eso fue la inversión y fue el crecimiento, el consumo, en los hogares, que fue de menos 2,2. Entonces ahí tienes la otra, es decir, tú hablabas de dos, de la inseguridad y la electricidad. El otro asunto es que este ajuste fiscal retira plata y no la devuelve, lo que creo que fue bien grave para el gobierno en términos de dar una señal fuerte fue los subsidios, porque tú retiraste subsidios, lo cual es correcto, está bien. Lo malo es que no le devolviste inversión con esa plata que para mí era fundamental y te hubiera abierto la puerta para poder hablar de otros subsidios más delicados, como por ejemplo el diésel o incluso el propio gas doméstico. Entonces, si es que no hiciste eso, probablemente aquello sea lo que más afectó para el crecimiento económico que ahora estamos viendo. A eso iba justamente, a las medidas que el presidente Noboa ha tomado en este año de gobierno, que parecería que son medidas valientes porque se toma en un año de transición, un año en el que él está jugándose en las urnas su continuidad, pero las tomó. Elevar el IVA al 15%, eliminar parcialmente el subsidio a los combustibles, una reforma tributaria adicional, la segunda es la del IVA. Es decir, sí ha tomado decisiones en la economía el presidente Noboa,
qué tan buenas resultaron es otra cosa, porque cuando nos subieron el IVA, dijeron que eso era para combatir a la inseguridad. Cuando se vio que se dio a la policía, a las Fuerzas Armadas, parece que nos queda debiendo. Pero en todo caso, la evaluación general del presidente de la República en su toma de decisiones económicas, ¿cuánto le pones tú del 1 al 10? Lo que pasa es que creo que la calificación, o sea, yo en general la calificaría la economía con, no sé, un 5 sobre 10 o incluso menos, un 4 sobre 10. ¿Por qué digo esto? A ver, en términos de decisiones, sí, efectivamente hay que reconocer que Noboa encuentra una situación económica devastada y tú, Milton, recordarás que Lazo hablaba en un momento de su periodo de este macro equilibrio económico. ¿Te acuerdas tú de aquello? Sí. Y te acuerdas de Arosemena sumando las nóminas y diciendo que eso era inversión social. Entonces, el punto va a que efectivamente toma esas decisiones valientes, pero probablemente porque no había otra salida. A ver, en términos de IVA, sí podías haber puesto unos impuestos más altos al patrimonio, impuestos más altos a la renta, tal vez, y eso podría haber ayudado. Pero lo del IVA, sí, yo mismo lo discutí alguna vez con el ministro de Finanzas cuando se posesionaba Noboa en su gobierno, y era una medida compleja, difícil, pero valiente indudablemente. Ahora, insisto, el problema es que eso no se traduce en un plan económico amplio y serio que realmente abarque las aristas que debe abarcar. En Radio Sucesos, Impacto Informativo, tuvimos la presencia de Wilson Merino, concejal de Quito. Tema: auditoría de la Contraloría a las fiestas de Quito. Nuestro rol es el de fiscalizar, ¿no? A veces una actividad incómoda, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Somos 21 concejales que estamos llamados a fiscalizar al Ejecutivo Cantonal. No debería incomodarse. Pero genera una incomodidad y esto finalmente también es trasladado al plano comunicacional, a redes sociales, desde la intención que hay de estigmatizar, ¿no? Cuando en realidad es la obligación de los 21 concejales del Consejo Metropolitano de Quito fiscalizar al Ejecutivo Cantonal, ¿no? Eso no es discrecional, eso es lo que hay que hacer, para eso fuimos elegidos, ¿no? Pero, y esto implica pedir que haya una rendición de cuentas y transparencia todo el tiempo, ¿no? Y esto también implica que desde el Consejo Metropolitano tengamos voces diversas que nos permitan plantear alternativas frente a múltiples crisis que estamos experimentando. Hay la necesidad de la contextualización, ¿verdad? Porque ustedes, hablo de un grupo de 9 concejales, entre los cuales tú estabas, le pidieron al alcalde que traiga a su secretario de Cultura para pedirle cuentas. Al no suceder esto, acudieron a la Contraloría. Pero de todas maneras, el secretario estuvo, si no estoy mal, el viernes pasado. Entonces, ¿él respondió a las inquietudes que ustedes tenían? Bueno, quizás ir un poco más atrás, ¿no? Hace 2 meses, desde la curul del Movimiento Imparables, que es la curul que yo represento, presentamos al Consejo Metropolitano de Quito un proyecto de resolución para repensarnos las fiestas de Quito en un contexto de inestabilidad, violencia, inseguridad. Planteábamos que el 100% del presupuesto para fiestas de Quito sea destinado a artistas y gestores nacionales y que en vez de tener grandes concentraciones volvamos al barrio, ¿no? Tratando de que las fiestas de Quito sirvan para reencontrarnos en los valores de la fraternidad y del orgullo de ser quiteños, ¿no? El alcalde Muñoz no dio paso a la discusión, ¿no? Ni siquiera dio paso a la discusión con el apoyo de sus concejales y finalmente tuvimos las fiestas de Quito que tuvimos, ¿no? Entonces, me parece que es importante contextualizar porque desde el Consejo Metropolitano planteamos una visión alternativa de lo que deberían ser las fiestas de Quito, ¿no? Luego tuvimos unas fiestas de Quito complicadas en varios aspectos, ¿no? El pregón de fiestas de Quito fue suspendido por las manifestaciones, ¿no? Ahora mismo el centro histórico de Quito está vallado, ¿no? Y los negocios no han logrado vender lo que estimaban vender porque vivimos en un contexto de inestabilidad política, eso nosotros lo anticipamos. Luego tuvimos incidentes en San Francisco, el Consejo Provincial hizo un evento de la mano de una radio y finalmente se les fue de las manos, hubo personas que fueron agredidas con armas cortopulsantes y finalmente ese concierto se suspendió, ¿no?
Esto llevó también Pero ya al ha alcalde avanzado el Quiroz a concierto, decir que ¿no? ya había pasado esto en el año anterior y que el próximo año no va a dar permisos. Nosotros lo anticipamos, ¿no? Luego hubo un incidente con el presidente de la Comisión de Fiestas. Desde nuestro rol de fiscalización conocimos frente a una denuncia ciudadana que la banda de este concejal era parte del programa del Quito Fest. El concejal Cagüeñas. Y esto implica una discusión ética y también legal, ¿no? Podría configurarse un conflicto de intereses, ¿no? Esto además generó malestar en la ciudadanía y hubo un rechazo de los ciudadanos a través de redes sociales que obligó a que el concejal retire a su banda del cartel de fiestas de Quito, ¿no? Pero claro, nosotros nos preguntamos dónde está la autoridad de cultura frente a este tipo de controles, ¿no? Pero habría que señalar o tener muy en claro que esa banda no es que actuaba gratis, ¿no? O sea, recibía un estipendio por eso. O sea, no estoy seguro si es que recibía o no, pero lo que sí estamos claros es que el Quito Fest es el festival más costoso que hay en la ciudad. Recibe cerca de $830,000 del presupuesto municipal, más del presupuesto que también le asigna el Consejo Provincial. Que hay tarimas, hay promoción, entonces hay una erogación de recursos, ¿no? Entonces a la final hay una inversión pública en dicho evento, ¿no? Entonces me parece que al menos no se ve bien que siendo concejal, presidiendo la comisión de fiestas, tu banda participe dentro del cartel de un festival que recibe cerca de $1 millón de fondos públicos, ¿no? Me parece que hay un cuestionamiento importante que además generó eco de la ciudadanía. Eso también implica una fiscalización al secretario de Cultura, porque es de él la máxima autoridad de cultura y es de él el que debería tener estos filtros cruzados para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Y es el que hace la programación, ¿no? Al menos es el entendido en la materia, ¿no? Y él es el que conversa con los organizadores del Quito Fest para de alguna manera también cuantificar y sostener la inversión que hace el municipio de Quito, ¿no? Entonces, a la final, si es que son 800 y pico de miles de dólares del municipio de Quito, también deberían existir criterios de promoción de las bandas nacionales con algunos criterios, ¿no? Eso también nosotros planteamos en el proceso de fiscalización. Y finalmente, este acto que generó algo de incomodidad en un sector de la sociedad, ¿no? Y nosotros de alguna manera también criticamos la estética de esa presentación, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Los próximos 3 o 4 comentarios que serán audibles y visibles el 25, perdón, el 26, el 27 y el 28 próximos, se van a referir al análisis del año que concluye en relación a los temas habitualmente tratados en este programa. Esto es geopolítica internacional y asuntos internacionales. Para efectos prácticos, dado el formato del programa, trataré de dividir en 3 o 4 segmentos el amplio tema del análisis. 2 van a estar referidos a los asuntos regionales latinoamericanos y los otros a los conflictos en curso, los asuntos mundiales, qué sucede en Europa y sus crisis políticas y económicas y las situaciones que se están produciendo en el Extremo Oriente. En ese contexto trataríamos de arrancar por este análisis desde la perspectiva latinoamericana y vayamos viendo cómo se nos desarrolla, ¿no? Parece importante que hagamos un enfoque general respecto de los temas que mayormente han sido de preocupación en la región y cómo estos temas han sido un factor decisivo en los procesos electorales que se han dado en la región durante 2024. Vamos a tratar de configurar una línea de razonamiento que nos vaya justificando una y otra cosa.
A la cabeza está el tema de la inseguridad y de la violencia, con la delincuencia tradicional y la organizada cada vez más presentes en los países como actores políticos decisivos. El segundo aspecto de preocupación es el económico, que de nuevo presiona fuertemente la migración por Centroamérica hacia Estados Unidos, con las secuelas trágicas de la trata de personas y la explotación sexual de sus víctimas desde la perspectiva del migrante y las tensiones que se generan entre los países emisores y los de tránsito y destino. El tercer tema sería esta desconfianza general de la población en las clases políticas y la erosión entre la población de la fe en el sistema democrático como camino para resolver los problemas de los países. Intentaré hacer un análisis combinado con las elecciones que se han producido durante todo el año como hilo conductor. Hace un año y días, el 10 de diciembre, tras una contundente victoria electoral, Javier Milei se posesionó de la presidencia de una Argentina harta del peronismo que durante el primer cuarto del siglo XXI había gobernado al país, a excepción de los 4 años de Macri, llevando al país a una catástrofe económica con una inflación anual acumulada del 250%, que pulverizó cualquier ingreso fijo, sueldo o pensión, llevando a la pobreza al 47% de los argentinos y a la miseria a un 10% adicional. Para colmo, el candidato oficialista propuesto para la presidencia era el ministro de Economía a cargo del desastre. El 56% del país dijo basta y votó por Milei como la imagen del rechazo general a una clase política incompetente, si no corrupta, a la que Milei definió como la casta. Centró su campaña en detener a toda costa la inflación como el peor impuesto a la clase media y a los pobres, consiguiendo una extraordinaria reducción de esta, del 25% por mes hace un año al 2% actual, a través de un recorte radical del gasto público, otra de sus ofertas de campaña ilustrada por su famosa motosierra. Sus políticas de seguridad, otro tema de preocupación nacional, han resultado efectivas en ciudades como Rosario, que se había convertido en campo de batalla entre bandas narcotraficantes. La reducción en los asesinatos y conflictos es notable. El desorden público habitual a través de los piquetes, institucionalizados como mecanismo de presión por el peronismo, con financiamiento estatal indirecto, obligando a la población más necesitada a participar en las marchas y plantones peronistas, so pena de no recibir los bonos y ayudas, pues eran canalizadas a través de caudillos locales, que obviamente se quedaban con su tajada, se ha reducido radicalmente. Milei no eliminó los bonos, indispensables todavía para amplios sectores populares, sino a los intermediarios, con lo que la capacidad de movilización y control de la calle, práctica de vieja data del fascismo peronista, quedó desarmada. Las actuales protestas provienen fundamentalmente de sectores de oposición afines al peronismo, incrustados en la administración pública, la academia estatal y algunos sindicatos. Al cabo de un año, pese a los augurios de un temprano fin del régimen, Milei mantiene casi intacto su nivel de popularidad, un 55%, y al controlar la inflación proyecta un importante crecimiento económico para el año entrante. De darse las posibilidades electorales para el mes de octubre próximo en la renovación de las 2 cámaras legislativas, se presentarían halagüeñas para el partido de Milei. Y de darse ambas circunstancias, habría Milei para largo en la Argentina.
El 15 de enero, tras su victoria electoral y la superación de maniobras de toda índole por la clase política guatemalteca tradicional, se posesiona como presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, que alcanzó el 61% de los votos en una victoria aplastante que, pese a su amplitud, pretendió desconocerse a través de maniobras legales desde el poder. Estas acciones fueron ampliamente rechazadas en el país y el exterior como un intento de golpe de Estado. La presión internacional logró que finalmente Arévalo pueda asumir su cargo. Su plataforma se ha centrado en la lucha contra la corrupción como primer objetivo y controlar la seguridad en el territorio y en las cárceles. Como se ve, ambos temas delincuenciales, un aspecto que repetidamente vamos a encontrar como preocupaciones principales. El Salvador fue a las urnas en febrero con la novedad de la participación del presidente en funciones, Bukele, pese a la prohibición para la reelección establecida en la Constitución. El Tribunal Constitucional avaló la violación a la norma ratificada luego por el Legislativo. Bukele ganó ampliamente la elección ante el resultado de sus políticas de seguridad con la práctica eliminación de las pandillas que por años aterrorizaron al país. Resulta digno de análisis que cuando la seguridad personal y familiar se vuelve un factor central para las definiciones políticas, temas como derechos humanos o democracia pasan a un segundo plano. Es evidente el apoyo que la población da al gobierno y si éste lograra ir más allá de lo policíaco para enfrentar las debilidades en lo económico y la desigualdad, podría poner las bases para un desarrollo sostenible. Mientras tanto, los partidos tradicionales que durante 40 años se alternaron en el poder, el FMLN y Arena, casi han desaparecido del escenario político con porcentajes electorales ínfimos. Muchas gracias, les deseo a todos una muy feliz Navidad y continuaremos con este análisis en el próximo programa. Editorial. Aprendí otra cosa. Alberto Dajic, El Universo. Dentro de las muchas cosas que debo agradecer a Dios y a la vida es la extraordinaria educación superior que pude obtener en Canadá como estudiante de grado y en los Estados Unidos como estudiante de posgrado. Me formé con el más riguroso nivel académico y abracé la ciencia económica con un compromiso de hacerla útil para la sociedad. En esa ciencia económica, toda la teoría y evidencia que aprendí sobre el comercio exterior demostraban las bondades del libre comercio y los grandes costos para la sociedad cuando se producen esquemas proteccionistas que terminan aupando a empresas y sectores que no lo merecen y que terminan siendo un costo que lo paga toda la sociedad. La política de los Estados Unidos respecto del sector camaronero que se está siguiendo en el día de hoy es precisamente todo lo contrario de lo que ellos me enseñaron. Los Estados Unidos tienen una industria camaronera que es de pesca en alta mar, no de cultivo. Esa industria no puede definitivamente competir con los costos y la eficiencia que tiene la actividad de cultivo, de la cual Ecuador es el líder mundial. Inicialmente se trató de bloquear la entrada del camarón ecuatoriano, imponiendo un arancel alto, aduciendo que nuestro país hacía dumping, es decir, que vendía por debajo del costo. Cuando se demostró con total claridad que eso no sucede, entonces se planteó que el Ecuador subsidia al sector camaronero. Este sector, por la inseguridad, que mucho tiene que ver con las bandas internacionales del narcotráfico, que a su vez tiene que ver con la demanda de drogas de los Estados Unidos, tiene que pagar millonarias sumas de dinero por seguridad privada y para además evitar que le metan droga a los contenedores. Se estima que este costo puede ser entre 50 a 80 millones de dólares al año. Ese es un antisubsidio, pues el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y las empresas tienen que hacer un esfuerzo adicional con sus propios recursos. Por un lado, los Estados Unidos nos exigen que pongamos todo de nuestra parte como país para luchar contra el narcotráfico.
Quienes ingresan a esta actividad en su gran mayoría son personas que no tienen oportunidades de trabajo en otros sectores. Entonces, viene una actividad de gran dinamismo que ha logrado con esfuerzo privado y solo privado ser líder mundial, generando empleo y opciones para que entonces la gente busque un buen trabajo y no se dedique al tráfico de drogas. Y el país que quiere que no haya narcotráfico nos pone barreras para que nuestro producto no ingrese. Eso no es definitivamente lo que aprendí cuando estudié a fondo la ciencia económica en ese gran país y cuando me explicaron hasta la saciedad cómo los grupos de presión y los empresarios ineficientes, a través de la historia, promueven el proteccionismo para defender intereses personales y empresariales y no el interés de toda una sociedad. Ojalá que el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Arthur W. Brown, comprometido totalmente con la lucha anticorrupción en el Ecuador y con la lucha contra el narcotráfico, haga entender a su país el grave error que comete. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. El fascinante Belén en Hungría de la iglesia franciscana de Pécs con 50 esculturas de tamaño natural. Uno de los belenes más singulares de Hungría se exhibe cada año en la iglesia franciscana de Pécs. Las 50 figuras de tamaño natural fueron creadas en 1941. Casi todas las esculturas sobrevivieron a pesar de la disolución de la orden y la expulsión de los monjes bajo el régimen comunista. Cuando en 1989 volvió la democracia, las esculturas volvieron a difundir el mensaje de la Navidad. Kereszténynek lenni azt jelenti úgy szeretni, hogy Isten szeretett, önzetlenül, nem miricskélve, hanem annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, mégis igent mondok rád, mégis elfogadlak, mégis veled járom az életutat. Ez karácsony. A diferencia de muchas iglesias, los franciscanos de Pécs no exponen su Belén durante el Adviento. Mi mindig szentestére állítjuk csak fel a Betlehemet, mert mi nekünk az a hozzáállásunk, hogy a kis Jézus karácsonykor született, tehát nálunk nem koraszülött, nem fogjuk korábban felállítani a Betlehemet. El montaje del Belén se realiza con mucho cuidado para evitar daños y lleva aproximadamente 2 horas. Las esculturas estarán muy bien guardadas durante la exposición. ¿Por qué en Europa se celebra la Navidad en días diferentes? ¿Por qué los europeos celebran la Navidad en días diferentes? La diferencia de fechas se debe a que las diversas ramas del cristianismo siguen calendarios distintos. En 1582, el Papa Gregorio XIII modificó el calendario juliano introducido por los romanos. Sin embargo, durante el proceso el Papa calculó mal la duración del año. Como resultado, el nuevo calendario gregoriano va 13 días por delante del antiguo sistema romano. Sin embargo, los cristianos ortodoxos siguieron utilizando el antiguo calendario, por lo que para ellos el 25 de diciembre cae el 7 de enero, siempre que sigan el calendario occidental. Algunas comunidades ortodoxas de países como Rumanía, Albania, Grecia, Bulgaria o Chipre se adaptaron al calendario gregoriano y celebran la Navidad el 25 de diciembre. Pero regiones más conservadoras, como Rusia, Serbia, Bielorrusia, Georgia y Moldavia, siguen celebrando la Navidad el 7 de enero. En 2023, tras la invasión rusa de Ucrania, que solía seguir el mismo calendario que en Moscú, se trasladó la Navidad al 25 de diciembre. Ponis terapéuticos, un regalo navideño para los atenienses más vulnerables. Estos pequeños ponis tienen un trabajo muy especial estas Navidades: brindar salud mental y felicidad a las comunidades más vulnerables de Atenas. Los equinos de 4 patas ofrecen apoyo psicológico a personas de todas las edades en hospitales, escuelas, centros de rehabilitación y residencias de ancianos de la capital griega.
Οπουδήποτε οι ασθενείς είναι εγκλωβισμένοι και πιεσμένοι σε ένα περιβάλλον το οποίο τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, εμείς τους προσφέρουμε δύναμη και χαρά να ξεπεράσουν ορισμένους φόβους, ορισμένες στρεσογόνες καταστάσεις της ψυχής τους και τα καταφέρνουμε με πολύ απτά αποτελέσματα. Ómilos, uno de los caballos propiedad de la ONG detrás del proyecto, está de camino a un centro de atención psiquiátrica para adultos. El personal dice que las interacciones con los animales proporcionan a los pacientes un bienestar incalculable. Υπάρχουν θεραπευτικές προσεγγίσεις, υπασία, επαφή με τα ζώα, λέγεται pet therapy κιόλας, αν το έχεις ακούσει. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, έτσι, ότι η επαφή με τα ζώα μας ηρεμεί, μας ανακουφίζει, ξαναβρίσκουμε ένα έστω και στιγμαίο, μια στιγμή τρυφερότητας. Se necesitan 2 años para entrenar a un pony que pueda trabajar cómodamente en entornos interiores junto a personas vulnerables. Biden conmuta la pena de muerte a 37 presos. A pocos días de terminar su presidencia, Joe Biden conmutó la pena de muerte a 37 de los 40 reos en prisiones federales que esperan ser ejecutados. Estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve. A diferencia de las órdenes ejecutivas, las decisiones de clemencia no pueden ser revocadas por el próximo presidente. Durante su primera administración, Donald Trump supervisó 13 ejecuciones en los últimos 6 meses de su mandato y se pronunció sobre esta política durante su campaña. Pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Conmutar la pena de muerte no libera a los presos ni perdona sus crímenes, así que quedan condenados a cadena perpetua. Yohar Tsarnaev, condenado por el atentado con bomba en la maratón de Boston en 2013, Dylan Roof, por el tiroteo en la iglesia en Charleston, Carolina del Sur en 2015, y Robert Bowers por el tiroteo masivo en una sinagoga en Pittsburgh en 2018, se mantienen en el corredor de la muerte. Cerca de 2.200 presos se encuentran condenados a pena de muerte en cárceles estatales. Abolir la pena de muerte federal y estatal es un proceso complicado. La forma más permanente de que esto ocurra sería una enmienda a la Constitución diciendo de que la pena de muerte no se puede aplicar en los Estados Unidos, calificándola como una penalidad cruel. En un comunicado, Amnistía Internacional aplaudió la decisión del presidente que calificó de histórica, pero lo instó a conmutar todas las sentencias y abogaron para terminar con esta práctica. Ángela González, Voz de América. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.